Salmo 23, versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Cuando nosotros leemos este versículo, la primera parte cuando dice confortará mi alma, es muy probable que nosotros no podamos comprender bien lo que significa. De hecho, nosotros podemos pasar por alto esa parte, pero justo es en esa parte donde nosotros nos vamos a detener para comenzar este estudio. Primero vamos a comenzar diciendo que confortará mi alma no es una frase totalmente apegada tal vez a lo que quiere decir, a lo que quiere expresar este salmo. Porque la palabra confortará nos viene a nosotros más como un consuelo tal vez o la fuerza que necesitamos. Sin embargo, la palabra que se utiliza para confortar o confortará aquí es shuv, quiere decir volverse. Y nosotros la encontramos en algunas partes de la Biblia, como por ejemplo en Génesis, el capítulo 15, donde nos habla respecto a volverse o regresar. O la encontramos, por ejemplo, en Jeremías, el capítulo 3, donde nos dice esta misma palabra para arrepentirse o volver a Dios. También la encontramos en algunos salmos, donde también quiere decir retroceder o ser derrotado o volver atrás. Por tanto, cuando dice confortará mi alma, no quiere hablar, no está hablando aquí respecto a un tema de seguridad, de consuelo, sino más bien está hablando respecto al pecador, que el pecador debe regresar o debe volver o debe arrepentirse para volver a Dios, para volver al camino correcto. Por eso es que lo que sigue diciendo después dice, me guiará por sendas de justicia. La senda que está tomando el pecador, en este caso, es una senda incorrecta, llena de transgresiones y de mal, el cual lo va a llevar hacia la perdición. Por lo tanto, lo que debe hacer es volverse de allí, debe regresar. Y la palabra confortará quiere decir en realidad volverse, regresar, retroceder, antes que retroceda de una forma derrotada o destruida en tu vida. La palabra nefesh, para alma, quiere decir criatura que respira, un ser que respira, un ser viviente, la vida misma, el ser completo de uno. Eso quiere decir nefesh, el alma. Entonces cuando dice confortará mi alma, está queriendo decir en realidad que tu ser completo debe volver a Dios. Es totalmente diferente, donde nosotros podemos comprender muy bien ahora lo que quiere decir este texto. Que quiere decir que tu vida completa, no de una forma teórica, sino de una forma práctica, debe volver a Dios, debe regresar. ¿A través de qué? A través del arrepentimiento debes volver a Dios. Tú estás tomando un camino equivocado, el cual debes retroceder, debes regresar. Tu corazón, tu vida, tu ser debe regresar a Él. ¿Dónde nosotros encontramos algo similar, una terminología similar en la Escritura? En el Salmo 19 dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es interesante porque esta es la misma terminología con la cual empieza el Salmo 23, versículo 3, donde se nos dice de que confortará mi alma, pero en realidad lo que quiere decir es el ser de uno debe volver hacia él. ¿Y cómo? Debe ser convertida. El ser debe ser convertido. ¿Y cómo? ¿Cómo debe ser convertido? ¿Cómo aquí nos da la explicación de cómo debe ser convertido? La ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel. La ley y el testimonio. Hay otros versículos que narran siempre, que dicen siempre que estos dos conceptos están unidos. La ley y el testimonio. Ata la ley y sella el testimonio. A la ley y al testimonio. Que es lo mismo que en el Nuevo Testamento se refiere a los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Es lo mismo. El testimonio, la ley aquí se menciona que es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová. Aquí te dice que la ley y el testimonio no son míos, no son del profeta, no son del mensajero, no son del discípulo, no son del apóstol. La ley es de Jehová, por lo tanto es perfecta. Y el testimonio es de Jehová. La propiedad que tiene Jehová es sobre los mandamientos y sobre sus testimonios. Y estos dos conceptos son los que hacen que tu alma, que tu ser completo pueda ser convertido. Y eso es lo que está explicando el Salmo 23 en su primera frase. Sigue diciendo el Salmo: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro,
que alumbra los ojos. ¿Qué es lo que hace el precepto de Dios? El mandamiento de Dios alumbra. Eso es sumamente importante para lo que vamos a ver a continuación. Entonces, el precepto de Dios es puro. No tiene algo más, algo externo que no sea de Dios. Es puro el precepto. Y los mandamientos de Dios son alegría al corazón del creyente cuando está convertido. ¿Por qué no está en el camino? Porque no está convertido. Por tanto, su corazón no está en alegría. Su corazón debe estar en armonía con la ley y debe estar en armonía con el testimonio. Sigue diciendo el mismo salmista incluso, nos menciona en el Salmo 51, versículo 10. El mismo salmista dice esto: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo que busca aquí el salmista es que su corazón esté limpio y pueda ser renovado su espíritu, su vida pueda ser renovada. Y eso es lo que está diciendo únicamente la primera frase donde dice confortará mi alma. La interpretación que dan los otros textos, porque eso es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es que los demás versículos nos amplíen la interpretación en la terminología que usan los mismos versículos, los mismos escritores, que puedan ampliarnos algo que para nosotros es sumamente conocido y que muchas veces lo leemos pero no comprendemos la profundidad que tienen. Y nos estamos dando cuenta que este salmo nos está pidiendo a nosotros, nos está enseñando de que debemos buscar la santificación y que nuestra vida debe estar alineada a la ley de Dios y al testimonio. Nuestro ser, no de una forma teórica, sino nuestro ser, no nuestra mente, nuestro ser completo. Dice el Salmo 119, 176, yo anduve errante, dice el salmista, como oveja extraviada. Aquí de eso estamos hablando, de cómo el pastor está guiando al rebaño que son ovejas. Y aquí la oveja está extraviada. Busca a tu siervo, implora ser hallado, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Y aquí es donde yo me quiero detener en un punto, porque dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Él reconoce que fue como oveja, pero lo que hace diferente entre la oveja y la persona es que la oveja, el animal en sí, no razona. Y una persona, porque él dice, yo anduve errante. Él, errante, pero ¿de qué manera anduvo errante? ¿Será que él no sabía las cosas? Efectivamente, lo que a nosotros nos hace diferente del animal es que nosotros somos culpables porque razonamos y sabemos que lo que está mal lo hacemos y que lo que está correcto no lo hacemos. Por eso es que él dice, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Para un judío, para un israelita, en aquel tiempo, todos estos escritos eran mucho más sagrados de lo que son para nosotros. Porque ellos estaban viviendo en todo el contexto en el cual se estaba elaborando recién la escritura. O sea, parte de la escritura de aquel tiempo. Entonces no es que esto sea desconocido para ellos. Ellos sabían, ellos conocían, porque dice, yo me extravié como oveja. Él sabe que no puede solo, él sabe que se perdió y se perdió por seguir su propia voluntad. ¿Por qué sabemos eso? Porque dice, no me he olvidado de tus mandamientos. ¿Cómo una persona se va a perder o va a andar errante como una oveja perdida por lugares peligrosos si tiene los mandamientos? No puede. Entonces él dice, yo estuve como oveja extraviada. Y él pide, busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Sabe los mandamientos, pero estaba errante porque no aplicaba los mandamientos. Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia entre el animal y nosotros, que el animal no va a razonar respecto a eso. Y nosotros sí. ¿Qué es lo que involucra tener a Dios como pastor? Colocar a Dios como pastor involucra todo el mensaje de la santificación, todo el mensaje de la salvación. Implica convertir la vida y reconocer que lo que nosotros estamos haciendo está mal y que debemos ajustarnos al principio, precepto, testimonio, ley, mandamiento, que únicamente provienen de Dios y que Él es el propietario. Eso es lo que nos enseña la primera parte del Salmo 23, versículo 3. De hecho, ¿será entonces que realmente este versículo querrá decir esto? Miren lo que dice, y sigue diciendo el mismo texto. Dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Si nosotros decimos, confortará mi alma,
me guiará por sendas de justicia, tiene cierta relación, pero es diferente si el versículo en su traducción dice que volverá mi vida, me hará volver mi vida hacia Él, me hará arrepentirme y volver hacia Él. ¿Para qué? Para guiarme por sendas de justicia. Es mucho más amplio poder comprenderlo de esa manera, porque ahora nos está diciendo que el camino que nosotros tomamos, el cual nos dejó a nosotros extraviados y perdidos y solos, ahora nosotros volvemos a Él. ¿Para qué? Para poder ser guiados. Él me guiará. Ahora que yo volví, Él me va a guiar. No yo me voy a guiar, sino que ahora Él me va a guiar. ¿Pero por qué camino? Por un camino de justicia, una senda de justicia por amor de su nombre. Es decir, Él lo hace por Él, por el amor de Él, por el amor puro y sagrado que Él tiene, que no se compara a ningún humano. Por ese amor lo hace Él, por nosotros. Ahora bien, ¿qué querrá decir la segunda parte de este texto? Vamos a leer un versículo que complementa esta idea de ser guiados por la senda de justicia. Ya recordamos de que el que nos guía es el pastor. Dice Isaías 42:16: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Es interesante porque este versículo nos dice a nosotros que en este caso la persona va de mal en peor. Porque, por ejemplo, dice que primero que es una persona ciega. Ya está mal si una persona ciega que no ve nada. Pero después dice que también va en tinieblas. O sea, ya está mal que esté ciega, pero mucho peor que ahora esté en tinieblas. Y si eso no es suficiente, está en un camino escabroso. ¿A qué te lleva entonces la ceguera? La ceguera te lleva a la perdición, la ceguera te lleva a la destrucción. ¿Qué va a pasar a una persona ciega que aparte está en la oscuridad total y además va caminando y está en un camino escabroso? Lo más probable es que, aparte de que se pierda, que muera. Que muera e incluso muera desamparada. Por eso es que el versículo dice: estas cosas les haré y no las desampararé. Pero estas personas están ciegas. Y esa es la condición misma en la cual están los laodicenses. El pueblo de Dios en el tiempo del fin son ciegos. Y aquí están los ciegos, y no solamente ciegos, sino en tinieblas, y no solamente en tinieblas, sino en un camino escabroso donde van a encontrar la muerte, desamparados, solos y abandonados. Por eso es que el Señor quiere guiarte por la senda de justicia. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor con los ciegos que no sabían del camino? Les va a hacer andar por estas sendas. Las sendas de Dios son las sendas de justicia. Las sendas de Dios son los caminos que están direccionados por los mandamientos, por los preceptos, por la instrucción, por la ley de Dios, por los testimonios, los cuales te van a hacer mantener de que tú no te vayas ni a un lado ni al otro, extraviado, perdido, listo para la muerte. Al contrario, vas directo al camino que te lleva al tabernáculo, a su casa. Miren algo interesante respecto a esto. Las tinieblas, Dios las hace cambiar en luz. ¿Dónde encontramos esta misma terminología? Nosotros la encontramos en Génesis del capítulo 1, cuando estaba en tinieblas todo. Y cuando estaba todo en tinieblas también estaba el Espíritu. Sin embargo, cuando estaba todo en tinieblas, el mundo estaba desordenado y vacío. Dos conceptos interesantes, en los cuales, siendo ciego, tú puedes estar una vida totalmente vacía y una vida totalmente desordenada. Y Dios lo que viene a hacer es lo vacío llenar y a lo desordenado ordenarlo. ¿Y qué es lo que hace primero Dios al principio de todas las cosas? En el Génesis capítulo 1. Dijo Dios: sea la luz, y se hizo la luz. Las tinieblas fueron cambiadas por la luz. Eso fue lo primero que hizo Dios al principio. Y aquí dice que estos ciegos andan por un camino de tinieblas, pero esas tinieblas Dios las cambia por la luz. Y lo escabroso lo va a convertir en llanura para que puedas caminar bien. Vamos ahora a ampliar mucho más esta terminología. En Proverbios, el capítulo 8, nos habla respecto a esto mismo. Dice: por vereda de justicia guiaré,
por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Aquí da la explicación del por qué quiere conducirte por una vereda de justicia. ¿Por qué? Para que los que me aman tengan su heredad, tengan su herencia. Tu reino no es de este mundo. Y Dios quiere llevarte a su verdadero reino. Y tú eres un heredero de esa promesa. Y aquí dice, ¿por qué? Por vereda de justicia guiaré. ¿Por qué? Porque Él es el pastor. Por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman, los que lo aman, ¿qué hacen los que lo aman? Guardan sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Para los que me aman, tengan su heredad, la herencia que ha sido prometida para ti. Y que yo llene sus tesoros. Es decir, ¿a dónde te lleva este camino? Este camino de los preceptos, de los mandamientos, de los testimonios, de la ley de Dios. ¿Dónde te lleva? Te lleva a la heredad. Te lleva a ¿dónde? A la tierra nueva. La obediencia a Dios por el amor, porque aquí dice, los que me aman tengan su heredad. ¿Y qué es lo que hace el amor? El amor te hace cumplir. Te hace cumplir de una forma completamente natural los mandamientos y la ley de Dios. No son una carga para ti. Dice Proverbios capítulo 6. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿El ciego dónde estaba? Estaba el ciego en un camino, en un camino escabroso, y aparte estaba en tinieblas, y de las tinieblas resplandeció luz. ¿Qué lo que es luz? La enseñanza. Que lo que es la lámpara que también alumbra es el mandamiento. El mandamiento que es la lámpara y la enseñanza que es la luz es lo que te saca de las tinieblas. Te habla de la conversión. Te habla de que tú debes alinearte, estar alineado a los mandamientos de Dios, a la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos, en su ley, en su instrucción, en sus preceptos. Eso es lo que te está diciendo el Salmo 23, versículo 3. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo que decía el versículo anterior. Te van a guiar cuando andes, cuando camines, eso te va a guiar. Por eso es que no te puedes perder. Por eso es que no te vas a extraviar. Por eso es que después no debes volver. No tiene sentido de que tengas que retroceder. Porque estás en el camino correcto. Es un solo camino, un camino verdadero. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Las instrucciones, las reprensiones. La reprensión que hace Dios hacia ti es para instruirte, para que no pierdas el camino. De hecho, aquí encontramos varias cosas interesantes, como por ejemplo el camino, la vida, lo que te conduce a la vida, lo que te conduce al camino, la enseñanza, la luz. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo esto te conduce a lo mismo, al mismo lugar. Todos estamos yendo, queremos ir hacia ese mismo lugar. Pero para eso tienes que ir por el camino de la justicia, por la senda de la verdad. Es por eso que no tiene sentido quitar los mandamientos de Dios para querer tener una reforma personal. Hay muchas iglesias, muchas denominaciones que quieren tener un reavivamiento personal, una reforma personal, pero sin los mandamientos. Cuando en realidad no hay una conversión. ¿Conversión de qué? ¿Conversión de qué es lo que va a haber? De los pecados. ¿Y qué es lo que es pecado? La transgresión de la ley. Entonces sí es necesaria la ley. La ley no te da la salvación, te ayuda a que tú puedas comprender cuál es el camino para que no te pierdas. Transgrediéndolos es como te pierdes. Y porque los cumples, dice aquí el Salmo, lo que hemos estado leyendo, los cumples por amor a los que van a heredar el reino eterno. Ahora, es interesante lo que sigue después, porque dice, átalos siempre en tu corazón. ¿Dónde tienen que estar los mandamientos? ¿Dónde tiene que estar la luz? ¿Dónde tiene que estar esa lámpara? En tu corazón. La lámpara y la luz está en tu corazón. ¿Y qué es lo que es la luz? La enseñanza. ¿Y qué es lo que es la lámpara? El mandamiento. ¿Dónde están? En tu corazón. ¿Qué es lo que debe volver tu ser completo? Dice el Salmo 43. Interesante esto. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Aquí es donde se empieza ya a hilar todos estos conceptos que hemos estado viendo respecto a las veces pasadas, como también ahora. La luz, ¿qué es lo que es? La enseñanza y tu verdad. Es decir, la enseñanza y la verdad. La enseñanza que es verdad. La enseñanza, la verdad, estas me guían. ¿Y a dónde me direccionan?
me conducen al santo monte y a tus moradas, que era lo que hablábamos anteriormente, donde decíamos en lugares de delicados pastos, en lugares es la habitación, es el lugar, en mi casa muchas moradas hay. Eso es lo que significa. Y aquí dice, condúceme a tu santo monte. ¿Qué es lo que estaba en el santo monte? La casa de Dios, el tabernáculo, y a tus moradas, que el Señor fue a preparar. ¿Y cómo vamos a llegar ahí? Implorando que Dios envíe la luz, que es la enseñanza, y la verdad. Y estas nos van a guiar hacia allá. Y ese camino, las sendas de justicia, son el camino de la luz, que es la enseñanza, la verdad. El mandamiento, los preceptos, la ley de Dios, el testimonio, todo esto es ese camino, donde tú no puedes perderte, donde tú no puedes extraviarte si lo estás haciendo. De hecho, si hay un versículo que ahila todo, absolutamente todo esto que hemos estado viendo en estos estudios, si hay un versículo que realmente ahila todo esto, que conecta todos estos textos, es el que está en Isaías, capítulo 2. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, es decir, en los últimos tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová. El monte de la casa de Jehová. ¿Qué es lo que hay en el monte? La casa de Jehová, ya lo hemos visto antes, y aquí lo está reafirmando, el monte de la casa de Jehová. Como cabeza de los montes, es el primero, el más poderoso, el más alto. No hay uno que sea más grande que este. Este es el cabeza de los montes, el primero de los montes. Y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones por este camino. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. ¿Por qué? Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Por qué vamos a ir al monte? ¿Por qué vamos a ir al monte? Porque en el monte está, como vimos anteriormente, la casa de Dios. ¿Y qué es lo que va a salir de ese monte, que es el monte de Sión? Saldrá la ley de Dios. Entonces, ¿cómo pueden decir las personas que quieren que el Señor conforte su corazón, como dice el versículo, o que quieren tener un reavivamiento o una conversión si sacan la ley de Dios? Si el camino de la senda de la justicia te lleva al monte, y en el monte va a salir, desde el monte va a salir la ley de Dios. Y en el monte está la casa de Dios, para estar en la presencia de Dios. Este camino te conduce a la obediencia. Y por eso es cuando el versículo comienza diciendo, confortará mi alma, en realidad quiere decir, tu corazón, tu ser completo debe volver a este camino. En este versículo del Salmo 23 no puede haber reconciliación, no puede haber arrepentimiento verdadero sin observar la ley de Dios, sin observar las instrucciones de Dios. No puede haber, no existe eso. El Salmo 23, versículo 3, es una reprensión a poder volverte de tu mal camino, a que puedas arrepentirte, y a pesar de que puedas volver derrotado, absolutamente destruido, vas a volver, pero vas ahora a volver al camino correcto, ese camino que está formado por los mandamientos de Dios, por la enseñanza, por la luz que te va a alumbrar de las tinieblas. Está hablando de una reforma que uno debe hacer y una reconciliación que únicamente se obtiene cuando, al amar a Dios, cumples sus mandamientos y te vuelves de tu vida pecaminosa, de tu vida oscura, de tu vida de tinieblas y de tu ceguera, la cual te conduce a la muerte. Por lo tanto, que el Señor pueda hacerte volver, que Dios pueda hacerte volver de tu camino, que Dios pueda hacerte retroceder de tus pasos. No es a lo teórico, no es a la enseñanza simplemente, sino más bien a tu ser es el llamado que Dios hace, a tu alma, así lo narra el versículo, a tu ser completamente, que tu ser vuelva al cumplimiento de lo que te va a llevar al camino de la salvación, que es Cristo. Por amor a Él, donde vas a recibir tu heredad, y Él te va a guiar por un camino que Él mismo ha hecho, porque los mandamientos provienen de Él, provienen de su carácter. Por tanto, Él sabe cuál es el camino. Por eso quiere guiarte a ti, porque es lo mejor para ti. Así que
Así que bien, eso ha sido el estudio de esta hora. Espero que haya sido de mucho provecho para cada uno de nosotros y que podamos seguir estudiando estos hermosos textos y ampliándolos y profundizándolos para poder conocer más la voluntad de Dios para con su pueblo.